Audiolibro. Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 11. Arturo se enamora y estudia. Ya con barba y con sus galones de teniente, Prat se parece más a la imagen del héroe. El pelo largo no era sancionado en un militar, pues todavía no llegaban las influencias prusianas. Prat llevaba libretas donde apuntaba su sueldo y sus gastos. Solamente hemos visto fragmentos, pero es claro que todo lo apuntaba. Gracias a su clara letra, se entiende que el teniente en febrero de 1867 ganaba un sueldo de 85 pesos. De ellos entregaba 20 pesos a su madre, 10 pesos a sus hermanas Atala y Escila y dedicaba 12 pesos para el colegio de su hermano Rodolfo. Casi la mitad de su sueldo lo entregaba a su familia. Entre sus otros gastos estaba la lotería y entradas al teatro. El 4 y el 18 de febrero anota 1 peso con 25 centavos para el teatro. Investigando en la prensa de la época qué significaba esto de ir al teatro, descubrimos que se refiere a la ópera. En Valparaíso se presentaban compañías líricas que daban fragmentos de óperas italianas. Norma, Lucrecia Borgia. Pareciera que una de las aficiones de Prat era asistir a estos conciertos. Lamentablemente en la prensa no salen los precios. No sabemos si 1 peso con 50 es para una entrada o varias. El 17 de julio de 1867, Arturo no cumple aún los 18 años. Aparece registrado el siguiente gasto. Flores para C. C no es otra que Carmela Carvajal Briones, su novia. Esta señorita era parte del clan familiar de los Chacón Barrios, y lo más probable es que cuando el teniente no estaba en alta mar, participara asiduamente de las reuniones, fiestas y comidas de la numerosa familia materna, lugar donde seguramente ambos se conocieron. En noviembre de 1867, Carmela le regala a Arturo una tarjeta muy adornada con filigranas, comillas, Señor Don Arturo Prat, vencedor del Covadonga. Felicidad, cierre de comillas. En esta fotografía, los Chacón, los Prat y los Carvajal. Data de 1871. Es el jardín de la casa quinta de don Pedro Chacón en Valparaíso. Existe un orden, los patriarcas alrededor de la mesa central, el dueño de casa lee, un grupo de hombres juega ajedrez con concentración exagerada, los niños en segundo plano. El tío Jacinto Chacón mira a los hombres jugar alrededor de la mesa central está Rosario Chacón, madre de Arturo, Agustín Prat su padre, Pedro Chacón su abuelo, Concepción de Chacón su abuela. La joven de pie es Atala Prat, su hermana. Abrazando a Carmela, su hermano José Jesús Carvajal y detrás de él su esposa Concepción Chacón de Carvajal. Carmela sentada a los pies de su hermano mayor, en su regazo un libro. Un orden, no solamente una fotografía dominguera de familia. De vuelta de un viaje al Perú, Arturo anota. Un costurero chino, 9 pesos. Abanico chino, 2 pesos. Una cruz de plata, 55 centavos. Y un tarjetero de marfil, 3 pesos con 60 centavos. Regalos para Carmela. Era un amor de salón, de misivas, de cartas. Más que eso, socialmente imposible. Para pretenderla y ser novios formales, Arturo debía proporcionar a la novia una base material. Su grado de teniente, aún no teniendo un mal sueldo, no le permitía formar un hogar. Entre los objetos encontrados en el cadáver de Prat había una fotografía de Carmela. Al reverso de la misma una nota, comillas, la tengo desde febrero de 1869, cierre de comillas. ¿Qué significará? ¿Una relación íntima? ¿Un primer beso? ¿Un compromiso formal?
Lo único claro es que a partir de estas fechas, Prat emprenderá una carrera inusual para un militar de la época. Empezará a estudiar solo, para rendir de a poco, cuando esté desembarcado, los exámenes de bachiller en humanidades, requisitos para ingresar a la universidad. El 11 de agosto de 1871 rinde el último examen y es bachiller en humanidades del Instituto Nacional. En diciembre de 1872 solicita a la Universidad de Chile rendir poco a poco y cuando pueda exámenes libres para obtener el título de abogado. En 1873, tras la muerte de su padre y después de recibir el grado de capitán de corbeta, el 5 de mayo, a la edad de 24 años, se casa con Carmela Carvajal Briones, de 22 años. Carmela y Arturo. La historia de los 6 años que alcanzaron a estar casados Arturo y Carmela está marcada por el amor y la construcción de un proyecto de vida en pareja. Eran, según los biógrafos de Prat, una pareja distinta, moderna en comparación a los parámetros de la época. Es notorio el tono amoroso, íntimo, sensible que se ve reflejado en casi toda la correspondencia de Arturo. He aquí algunos extractos. Siendo novios en febrero del año 73. Mi Carmela, mi vida, mi tesoro, tengo mucho que decirte, incluso el que te adoro cada día con más vehemencia. No lo hago ahora porque temo empeorarme. Recibe el corazón apasionado de tu Arturo. Desde el litoral boliviano en el año 73. A veces me parece mentira que voy a llegar a Valparaíso, a arrojarme en tus brazos, estrecharte contra mi pecho, oprimir tus labios y beber y aspirar tu alma en tus ojos. No me engaño, bien mío, no sueño. No, eres ya mía, eternamente, y el uno para el otro siempre viviremos. Otro del año 73. Sí, mi adorado bien, eres el sol de mi vida, la luna que dulce y plácida alumbra el horizonte de mi dicha. Otro del año 73. Recibe el más estrecho y cariñoso abrazo que pueda darse a la esposa y madre de mi hija. El año 74. Recibe mi vida el más dulce, armonioso y ardiente beso que pueda enviarte a tu esposo que tanto te ama. Un extracto del año 78 le escribe desde el Uruguay. Son aquí las señoras amables y espirituales. Las niñas, sin saber que soy casado, me dan miradas. No te pongas celosa, porque tú sola, compañera de mi vida, serás mi único amor. Otra más del año 78. Un estrecho abrazo para mi amante y amada Carmela. A diferencia de lo formal o correcto en la época, Carmela es un ser libre estando casada, esencialmente en lo económico, dueña de pequeñas propiedades agrícolas, dadas las continuas y prolongadas ausencias del marido, ella es la administradora de su hogar. Desde temprano lo estimulará para que continúe con sus estudios universitarios. Su idea era que una vez Arturo fuera abogado, debería retirarse de la Armada. Arturo le responde que primero debe hacerse de un nombre como abogado y mientras tanto seguirá siendo marino. Carmela y Arturo viven en Valparaíso en compañía de doña Rosario, madre de Arturo. Los Prat Carvajal son liberales en lo político y frente a la religión, sin dejar de ser cristianos, no son conservadores. Practican el espiritismo, la lectura automática en la oscuridad, comunicándose de esta manera con los difuntos. Carmela le escribe a Arturo en 1876, a 3 años del fallecimiento del padre de Prat, comillas. En mis trabajos de escritura alcancé a adelantar bastante, pero cuando lo conseguí me impresionó mucho, y tu papá me aconsejó por medio de Conchita, la medium, que no me apurara en continuar hasta después, porque podría serme perjudicial. Sin embargo, cuando tú vuelvas me será más fácil seguir, si logro calmarme. Cierre de comillas. Moda de la época. El espiritismo básicamente planteaba la posibilidad de una vida ultraterrena y por tanto la posibilidad de comunicarse con los muertos a través de un medium. Complemento de esta era la reencarnación. Los muertos retornan a la tierra bajo nuevas identidades, para morir una vez más y reencarnarse.
Este proceso implicaba una purificación paulatina del alma hasta lograr la perfección de ésta. Los Prat Carvajal, los Chacón Orrego y los Barrios no eran precisamente gente inculta, sino todo lo contrario. Viven una época de racionalidad y progreso científico, de la que son protagonistas. Esto hace que aborden temas como los de la trascendencia, la espiritualidad de una manera racional. Ni oscurantistas ni ocultas, estas prácticas no son sancionadas por la Sociedad de Valparaíso, dado que se dan en un contexto de rechazo a los dogmas de la Iglesia Católica. Además, no son parte ni de la cultura popular ni de la religiosidad popular como podría pensarse hoy, sino al contrario, son un símbolo de clase burguesa, moderna y racional. Arturo y Carmela son grandes amigos del tío Jacinto Chacón, que aquí lo vemos, y la tía Rosario Rego, madre de Luis Uribe. Ellos influyen en la pareja tanto en lo político como en asuntos de la fe. Los Chacón Orrego son personajes muy especiales en la sociedad de Valparaíso. De Jacinto Chacón sabemos que fue un intelectual muy importante en su época, masón, político liberal y abogado. Nacido en Santiago en 1820, desde muy joven es colaborador de José Victorino Lastarria, otro miembro de la Sociedad de la Igualdad. Publica en diversos periódicos a lo largo de los años, destacándose estudios históricos y políticos. Fue promotor en 1862 de la fundación del Liceo de Valparaíso. A partir de esos años se consagra a los estudios legales vinculados al Código Civil y publica poesías. En 1883 es electo diputado por San Felipe. Rosario Orrego Castañeda, a la cual vemos acá, nació en Concepción en 1831. Hija de prósperos mineros de Atacama. Muy joven, a los 12 años se casa con Juan Uribe Moya, 14 años mayor que ella, madre de Luis Uribe. Tuvo también a Andrés Avelino, nacido el 48, Ángela, nacida el 50, Regina, quien fue la primera mujer en Chile que recibió el título de bachiller en humanidades a la edad de 17 años, Laura, quien se hizo monja, Aníbal, fallecido el 58, Rodolfo, Héctor, fallecido en el año 60 en un accidente, y Galo, fallecido pareciera cuando era bebé. Tuvo hijos también con Jacinto Chacón, pero murieron prematuramente. No es claro si enviudó en Copiapó o en Valparaíso. La cuestión que una vez viuda, en 1858, empieza a escribir y a publicar. Al principio poemas en revistas de Santiago. En 1860 participa en un concurso literario de la Universidad de Chile. Presenta una novela, Alberto el Jugador, pero nunca la completa. El jurado le dio plazos, pero no la concluyó. Aún así se convierte en la primera mujer en Chile que escribe una novela. Más adelante publica por capítulos su segunda novela, Los Buscavidas, pero la deja inconclusa. En 1873 empieza a publicar La Revista de Valparaíso, una revista quincenal de literatura, arte y ciencias, donde es directora y periodista. Es una publicación muy interesante. Mezcla poemas y cuentos con artículos periodísticos de índole científica y filosófica. Varios son traducciones de revistas europeas hechas por Regina Uribe, hermana de Luis. En 1874 se casa con Jacinto Chacón y extrañamente deja de publicar. Aquí vemos a su hijo Luis Uribe. Pero existe otro elemento que convierte a esta mujer admirable en un personaje muy especial. Cuenta Angélica Iturriaga, descendiente directa de Ángela Uribe Orrego, que Rosario Orrego tenía ciertos poderes extrasensoriales. El 21 de mayo de 1879, a eso de las 12 del día, comillas, paseándose por la galería de su casa en Valparaíso, dio un fuerte grito: «Mi hijo Luis se hunde», y cayó víctima de un infarto fulminante. Eran exactamente las 12 horas y 10 minutos.
murió. Tenía 48 años de edad. Los hijos y la muerte. En esta fotografía vemos a Arturo, Héctor y Blanca Estela, los niños de Prat. Deben datar de 1 año a 2 años después de la muerte de su padre. Antes de la invención de los antibióticos, a mediados del siglo XX y en general antes de los avances de la ciencia médica, la muerte era cotidiana en la vida de las gentes. Condición natural de la vida, las enfermedades eran endémicas y de alta mortalidad, especialmente entre los más pobres. Las víctimas más numerosas eran los niños menores de 7 años. Pero la mortalidad tanto de niños como de adultos no es atribuible solamente a la falta de medicamentos o de tratamientos antibióticos. Está ligada a la mala nutrición, la vivienda, el trabajo excesivo y en condiciones totalmente inapropiadas, la falta de higiene. Existe un informe de un médico chileno respecto a la mortalidad y sus causas en la Casa de Expósito de Santiago entre 1886 y 1891. La casa se divide en 2 secciones, la de los huérfanos mayores de 6 años y la de menores o lactantes. Su estudio, que se refiere a estos últimos, nos dice que morían el 35% de los ingresados por el torno. Un alto porcentaje de la causa de muerte clasifica como desconocida o varias, entre las que el médico puede establecer las más alta prevalencia son enteritis aguda, sífilis congénita, gastroenteritis, atrofia infantil, bronconeumonía, ictericia, atrepsia, eclampsia y tuberculosis. Recetas de la época para niños: lavativas de ojos con leche, otra de caldo con aceite, bistec al estómago, vino añejo calentado al fuego, además de jarabes y homeopatía. Frente a las muertes existía toda una cultura que básicamente consistía en rituales de aceptación masiva, participación en el funeral, entierro y duelo. Lo importante era la resignación. La ceremonia fúnebre de niños pequeños, conocida como angelito, donde se viste de blanco y con alas al bebé fallecido, se le pone en una silla arriba de una mesa simulando un altar, era una tradición propia del mundo popular. No tenemos antecedentes que las clases más cultas lo practicasen. Se impuso por esos años fotografiar a los fallecidos. Hoy estas imágenes son difíciles de encontrar. Normalmente los descendientes, al no comprender su significado, las destruyen. El 10 de marzo de 1874 nace la primera hija del matrimonio Prat Carvajal, Carmela de la Concepción. En diciembre del mismo año muere. Los Prat no se resignan. Sus cartas muestran un dolor profundo por la muerte de la niña y Carmela le reprocha a Arturo sus largas ausencias a bordo de los barcos de la Armada. En 1875 nace su segunda hija, Blanca Estela, que aunque enfermiza cuando nace, sobrevive. En 1878 nace su tercer hijo, Arturo Héctor, que sobrevive. Sobreviven, dado que la posibilidad de morir para los niños de la época era muy alta.